Tengan ustedes un buen día de parte de Concitec. Continuando con la segunda parte del video, vamos a desarrollar la aplicación de la fórmula polinómica con el S10 en consideración al primer video. Para ello, abrimos un presupuesto en el S10. Recordando los pasos que hemos definido, que viene a ser tener el presupuesto terminado, asignar un insunificado a cada insumo, el agrupamiento preliminar de insunificados y la realización de monomios. Voy a abrir un bloc de nota para ver el paso a paso de la elaboración de la fórmula polinómica en el S10. Entonces, primer paso es tener el presupuesto ya terminado. ¿Qué implica aquello? Vamos a hacer correr el programa y nos vamos a ver el pie de presupuesto en PDF. Y entonces quiere decir que tu costo directo, gastos generales, utilidad ya están definidos. Esto implica que tus metrados y tu análisis de costos unitarios ya están definidos con esos montos. Ya has calculado tus gastos generales y corresponde ya a un porcentaje definido de tu costo directo. Ya también tienes el porcentaje de tu utilidad que corresponde a un porcentaje del costo directo de tu subtotal IGB y tu presupuesto total. Quiere decir que estos montos ya son inamovibles. Entonces con ello calculamos o procedemos a calcular la fórmula polinómica. Vamos al diseño de pie de presupuesto y acá ya sabemos que le asignamos esos porcentajes que corresponden a gastos generales. Hacemos la suma, su total IGB, el presupuesto total de tu proyecto. Tenemos que realizar la verificación de participación de los gastos generales y utilidad para la fórmula polinómica. Eso va a ser el siguiente paso. ¿Y cómo lo verificamos? Si usted ve en la parte de arriba del S10 dice variables obligatorias. ¿Qué quiere decir? Que el costo directo está de variable N directo. Como el total de presupuesto tiene P-T, tienen que ser esas variables. Son obligatorias. Si en caso no se tiene esas variables, por ejemplo, P-T, ponemos otra variable, no te va a reconocer los gastos generales y la utilidad asignada. Vamos a correr el programa. Primero, como está antes de ello, vamos a desarrollar fórmula polinómica para cada subpresupuesto. Entonces el diseño para todos los subpresupuestos debe estar en check. Nos vamos entonces a correr el primer subpresupuesto, que es estructuras. Y acá podemos ver que tiene un costo indirecto, que es 247.000 el costo directo, y el costo indirecto que corresponde a los gastos generales, utilidad y el IGB. Nos vamos al desarrollo de la fórmula polinómica, previo a desarrollar, vemos que tenemos un insunificado del 13.41%. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa si en el diseño de nuestro pie de presupuesto no colocamos esa variable. Por ejemplo, ponemos presupuesto total. Así podría ser, ¿no? Vemos que se ha guardado y hacemos correr en su presupuesto estructuras. Acá podemos ver que ya no tenemos un costo indirecto, no reconoce esos gastos generales, utilidad y IGB. Asimismo, si nos vamos en la fórmula polinómica, cuando vemos las incidencias, vamos a ver que el índice general de precios al consumidor no está reconociendo los gastos generales y utilidad, que correspondía a un porcentaje del 13%, acá está 1%. Entonces, ya teniendo tu presupuesto terminado, tienes que verificar la participación de los gastos generales y utilidad para tu fórmula polinómica. Ya hemos visto que tienes que usar las variables obligatorias para que te reconozcan los demás gastos. Entonces lo dejamos así. Vemos que se haya guardado y está ok. Entonces, ya teniendo eso, vamos a marcar o omitir en la fórmula polinómica el IGB. ¿Por qué se omite el IGB dentro del desarrollo de una fórmula polinómica? Porque el IGB viene a ser una constante, viene a ser el 18% de un subtotal. Ese 18% no va a variar. Y además el IGB de los reajustes se reconoce al final del cálculo, podría ser en la valorización o en la liquidación de obra. Por ejemplo, acá les muestro algunas imágenes del resumen de valorización y de liquidación. Y vemos que los reajustes se han calculado en la valorización y se reconoce el IGB al final. Asimismo, en la liquidación vemos que se calculan los reajustes y se reconoce en la liquidación al final. Se calculan los reajustes con el subtotal, teniendo en consideración los gastos generales y la utilidad. ¿Por qué se considera los gastos generales y la utilidad dentro de la fórmula polinómica? Porque ya hemos visto en el Decreto Supremo 1179 la forma general básica de una fórmula polinómica, en la que nos dice que está representada por
por los insumos más representativos dentro de un presupuesto. Por ejemplo, J nos dice que es mano de obra y que mano de obra corresponde o tiene una participación incidente dentro de un presupuesto. Y lo vamos a ver acá, por ejemplo, lo hemos estado viendo. Vemos que el índice 47 tiene una participación incidente dentro de un presupuesto. La mano de obra, asimismo materiales, que viene a ser hormigón en este caso, tal vez agregados, acero corrugado, también tienen participaciones incidentes, es decir, siempre va a haber unos materiales que son incidentes dentro de un proyecto. Equipamiento, maquinarias, puede como no puede también ser incidente, pero lo consideran porque generalmente puede tener una participación incidente. Varios, donde no se puede agrupar a mano de obra, materiales o equipos, y los gastos generales y utilidad. Vemos, acá falta hacerlo correr, vamos a hacerlo correr para que reconozca los gastos generales y utilidad, ya definido en el pie de presupuesto, las variables obligatorias. Vemos el costo indirecto y vemos que el índice 39 también tiene una participación incidente dentro de un proyecto. Entonces, teniéndose la forma general básica de la fórmula polinómica, nos indica qué índices unificados son los más incidentes dentro de un proyecto e incluye a los gastos generales y utilidad. Dicho eso, no vamos a incluir el IGB para desarrollar la fórmula polinómica porque esta se reconoce al final, después de haber calculado los reajustes del subtotal de los presupuestos, que incluyan todos los insunificados que varían. El IGB no varía, es una constante, es el 18% del subtotal, y ya hemos visto que se reconocen las valoraciones y liquidaciones en la última parte. Entonces colocamos omitir la fórmula polinómica que corresponde al IGB. Entonces, esto lo vamos a hacer en el pie de presupuesto. Una vez ya verificado la participación de los gastos generales y utilidad que está en el presupuesto, y también verificado que estamos omitiendo el IGB dentro de la elaboración de la fórmula polinómica con el check, pasamos al siguiente paso, que viene a ser asignar un índice unificado a cada insumo. Nos vamos al presupuesto general y a precios. Entonces nosotros acá vamos a tener ya nuestros precios de los insumos, y vamos a ver que tenemos un índice unificado asignado. Si en caso no tenemos, nos vamos acá a mostrar campos y le damos índice unificado. Así tal vez a veces les aparece. No tenemos el índice unificado, entonces hacemos aparecer. Y acá vas a tener tal vez dos formas de asignar, ¿no? Dos formas de asignar un índice unificado a un insumo. Puede ser que tengas insumos en blanco, o puede ser que el índice unificado esté equivocado. Por ejemplo, operador, mano de obra corresponde a 47, pero tal vez lo tengas usted en 48 o en otro índice unificado. Entonces vamos a modificarlo. Entonces lo que hice solamente fue cambiar al operador por otro índice unificado que es erróneo, para que veas cómo se modifican los índices unificados dentro de los insumos, y otro que hice fue borrar el índice unificado por si tienes vacíos, para que tú lo puedes ir asignando. Entonces primero, ¿cómo asignamos un índice unificado a un insumo donde está vacío? Puedes hacerlo de dos formas. Uno, te vas por ejemplo al presupuesto que vas a desarrollar, y acá te va a salir toda la lista de índices unificados o de recursos que no tengan índices unificados. Entonces tú acá en el desplegable colocas el 47. Lo colocamos, y ya cuando te vas en tu lista de insumos, vamos a ver, peón, vamos a borrar estos. Vemos que el peón ya está asignado su índice unificado. Recomendación: siempre hacer correr el subpresupuesto antes
antes de desarrollar una fórmula polinómica. Otra forma de asignar un índice unificado a un insumo que está vacío, lo voy a borrar nuevamente. Entonces, teniendo vacío el índice unificado de un insumo, ya sabemos que podemos ir a fórmula polinómica y acá podemos asignar un índice unificado, o otra manera de poder asignarlo vendría a ser de la siguiente manera. Nos vamos al recurso, nos vamos al insumo, doble clic, hacemos doble clic, adicionar recursos y nos vamos al peón con este código que vemos acá. Termina en 5, es este, y lo ponemos modificar. Y acá puedes asignar el índice unificado al que corresponde. Entonces le das modificar y haces correr el S10 para que aparezca el índice unificado. No va a aparecer ahorita, lo hacemos correr. ¿Cómo hacemos para modificar este índice unificado 48, que es de maquinaria y que debería ser el número 47 para mano de obra? Hacemos doble clic, igual que la segunda alternativa de modificación, adicionamos recursos y acá vemos el código y ponemos modificar 47. Recuerda que para que se visualicen estos cambios tenemos que hacer correr el programa. Y aquí mismo podemos ir modificando todos los insumos que creas que están mal los insunificados. Por ejemplo, buscamos topógrafo, vemos el código, es esto, y ahí podemos ir modificando. Ahorita está con 47, por ejemplo, lo puedo poner otro número, 45, modificamos, por ejemplo, voy a modificar a todos estos, al operario oficial y peón, lo voy a poner 45, para que vean cómo se puede ir modificando cuando los insumos están equivocados. En este caso está correcto, pero a modo de ejemplo estoy modificando. Operario, buscamos, nos vamos, ubicamos el código, ponemos modificar. De ahí buscamos oficial, ubicamos el código, ponemos modificar. De ahí ubicamos peón, ponemos modificar. Y para que se reflejen los cambios, hacemos correr el programa. Entonces vemos que lo que es operario oficial y peón están al índice unificado número 45. Entonces tal vez encuentre usted índice unificados que no corresponden a cada insumo. Entonces para modificarlos ya sabemos, lo voy a hacer de forma rápida. Voy a acelerar el video para ver cómo volvemos al índice 47. Para que se muestre la modificación de los insunificados hay que hacer correr el S10. Entonces hasta aquí ya sabemos asignar un insunificado. Cuando este no tiene un insumo, cuando no tiene un insunificado, ya sabemos asignarlo de las dos formas y ya sabemos modificar cuando está asignado un índice unificado incorrecto a un insumo. Ahora, ¿cómo sabemos qué índice unificado corresponde a cada insumo? Para ello, en el siguiente paso, tenemos asignar, que este es el segundo paso que estamos desarrollando, y la asignación de un índice unificado, de un número a cada insumo, se desarrolla en base al diccionario de índices unificados. Vemos el diccionario de índices unificados
en la que nos detalla, por ejemplo, casi todos los insumos que podemos tener en obras y qué índice unificado le corresponde. Por ejemplo, a arena fina le corresponde el número 4. Todo lo que son agregados, lo podemos ordenar por índices unificados. Por ejemplo, arena fina está el número 4. Y así podemos ir ubicando cada insumo que necesitamos asignar su índice unificado. Por ejemplo, acá buscamos acero. Acero de construcción corrugado, nos dice que es el índice unificado 3. Aquí está. Y así vamos asignando. Ahora, ¿qué pasa si tenemos índice unificado que no aparece en el diccionario? Hay que tomar los índices unificados similares para ir asignándolo. Por ejemplo, también podemos ver que hay índices unificados o dentro del diccionario de índices unificados hay insumos que se agrupan dentro del índice unificado 39. Por ejemplo, vemos que hay agua, cordel y aditivo plastificante. Si acá buscamos agua, vemos que tenemos que el agua se asigna dentro de un índice unificado 39. Entonces, no solamente corresponde el índice unificado 39 a gastos generales y utilidad, que muchas veces calculan el porcentaje de participación, que ahorita lo vamos a ver, el subtotal solamente con los gastos generales y utilidad. Dentro del diccionario tenemos varios insumos que se agrupan dentro del índice 39. A ver, lo vamos a sombrear. Y aquí vemos todos los insumos que se agrupan dentro del índice 39. Tenemos al azufre, al ácido muriático, al agua. Bueno, si tienes alguno de tus insumos dentro de tu proyecto, lo asignas al índice 39. Muchos dicen que no se asigna insumos al índice, que no se asigna insumos al índice 39 y que estos corresponden a la incidencia de gastos generales y utilidad, pero vemos que en el diccionario sí lo asigna. Hasta acá. Ahí vamos viendo todos los índices unificados que se van agrupando, incluso cola sintética, cola, cordel, gastos generales. Bueno, entonces sí se asigna gras, lija y otros que ya, bueno, pueden ir revisándolo ustedes, ¿no? Ahí seguro ven, aquí está la utilidad y bueno, esos son todos, ¿no? Otra consideración a tener en cuenta es que los índices unificados ya están definidos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una relación de índices unificados. Bueno, en el S10 no está actualizado, que solamente debemos usar estos índices unificados. Tal vez hay índices unificados como por ejemplo el 29, que puede aparecer en una fórmula polinómica, pero en la parte de abajo nos dice dónde se reagrupó cada índice unificado. Acá por ejemplo vemos que el índice 39 se reagrupó en el índice unificado número 30. Entonces solamente hay que usar esta relación de índices unificados dentro de nuestra fórmula polinómica, porque solamente esta relación de índices unificados son las que se muestran. Mes a mes el INEI calcula el índice unificado de toda esta relación de índices unificados, no calcula otras. Entonces cuando tú ves acá los índices unificados de junio de 2017, por ejemplo, no encuentras el número 29. Acá están los impares y acá están los pares. El 27 se salta el 31. Entonces, si tú tienes un índice unificado dentro de una fórmula polinómica que no está en la relación de índices unificados, no vas a encontrar su índice unificado del mes. Alguna solución a esto podría ser ver dónde se ha reagrupado y usar ese índice unificado. Pero para hacerlo de forma correcta, hay que ver la relación de índices unificados y qué índices unificados nomás podemos utilizar. Entonces, el siguiente paso del S10, aquí vamos a ver. Verificamos el índice unificado de cada insumo con el diccionario y verificamos qué índices unificados están vigentes con la relación de los índices unificados. Nos quedaría por desarrollar el paso número 4, agrupamiento preliminar de índices unificados, y el paso número 5, realización de monomios. Lo vamos a desarrollar en el siguiente video para no hacerlo extenso.